otra clase más de diseño editorial. En esta nos toca revisar la segunda parte de este tema sumamente interesante, pero sobre todo importante para el desarrollo del buen diseño editorial. La sesión pasada hablamos de algunas reglas ortotipográficas para el uso de mayúsculas y de letras itálicas. En esta ocasión veremos la segunda y última parte. Es una sesión, esta y la anterior, muy simplificadas de todo lo que en realidad implica este tema. La verdad es que, esto podría llevarnos sin duda pues todo un curso, quizás más, pero lo que se pretende es simplemente compartirte o hacerte saber que es valioso entender no solo al diseño editorial desde la parte estructural, de composición, de estética o de formación, sino dejar claro que para saberse un buen diseñador editorial tenemos que empezar desde la letra, o sea, desde el manejo de la tipografía, pero en la relación que ésta tiene con el contenido. La ortotipografía es un área pues que no es necesariamente atendida por los diseñadores, y eso es algo que está mal. Como hemos podido entender en las sesiones que llevamos avanzadas, la lectura, este acto de leer, tiene una implicación directa con el cómo debemos diseñar un producto editorial. Entonces, vamos a comenzar con este tema. Vamos a revisar primero el uso de las versalitas. ¿Cuáles son las reglas ortotipográficas establecidas para este criterio? Ahora bien, habrá que comenzar por entender qué es una versalita. La versalita es una letra mayúscula, pero chiquita, es decir, con igual altura que la minúscula de la misma fuente tipográfica. Esta referencia es muy genérica, poco específica, incluso poco clara, debo ser honesto, porque hay letras versalitas que no necesariamente tienen la misma altura que las minúsculas, sino tienen una altura que se sitúa entre la minúscula y la mayúscula. El propósito de esta característica tipográfica, es que pueda reemplazar a las versales o mayúsculas. ¿Por qué no conviene el uso de mayúsculas o versales dentro de los párrafos de texto? Lo que ocurre es que generan una atencional muy marcada, o sea, concentran nuestra atención como lector casi inmediatamente. Voy a mostrarte eso y también cómo se obtienen estas letras versalitas. En este proceso de entender cómo se obtienen, vas a poder apreciar por qué es valioso su uso o por qué es necesario. Vamos entonces a revisar este tema. Tenemos aquí un documento en InDesign. Hay dos columnas. Una columna tiene un texto con la fuente Chaparral Pro y la otra columna tiene un texto con la fuente Book Antigua. ¿Qué son las versalitas entonces? Pues son unas letras mayúsculas pequeñitas. ¿Por qué no usar las letras mayúsculas solamente dentro de los textos? Mira, voy a alterar esta información y voy a poner de manera, digámoslo así, alternada, varias palabras en mayúscula. Por supuesto que cuando vemos incluso el texto así completo, en un primer golpe de vista, esas palabras que están en versales o mayúsculas saltan mucho a la vista. Cuando estamos leyendo, sin duda, estas partes, las que estoy señalando, las que están escritas con mayúsculas, prácticamente obligarían una fijación. Si te das cuenta, no podemos saltar esta palabra o dejar de verla, porque representan una anomalía en este cuerpo de texto. Las versalitas
ayudan a compensar las reglas ortográficas que establecen que deban algunas palabras escribirse con mayúsculas, pero sin que tengamos que caer en este recurso de generar un distractor muy marcado. Ahora vamos a ver, vamos a convertir estas palabras en versalitas. Estoy aplicando una función rápida aquí con los comandos del teclado, pero enseguida te explicaré cómo obtener esto. Bueno, hemos sustituido o reemplazado esas palabras en versales o mayúsculas por versalitas. Como puedes apreciar, es claro que en esta condición de versalitas las palabras se pueden integrar mejor al cuerpo de texto. Cabe señalar que el uso de las versalitas se considera principalmente para los cuerpos de texto, aunque pueden también servirnos como para distinguir algunos textos o como recursos, digamos, simplemente estéticos o de estilo gráfico. Digamos que su uso más común se encuentra dentro del cuerpo de texto y con este propósito, con el de evitar que el lector tenga que verse obligado a hacer una fijación en una palabra que quizás no hubiera establecido esta pauta de no tener esta situación de las mayúsculas. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo se obtienen. Voy a regresar al punto original de este texto. Las letras versalitas podemos obtenerlas en la ventana carácter. En la ventana carácter del programa InDesign hay unas opciones ocultas que se establecen por este botón que tiene como una especie de líneas ahí apiladas. Damos clic allí. Inmediatamente tenemos estas opciones: subíndice, superíndice, versalitas y todo en mayúsculas. También podemos observar que el programa nos sugiere un comando rápido para esto. Para el caso de las versalitas es Control, Shift y H, y en el caso de las versales o mayúsculas, Control, Shift, K. Entonces voy a aplicar, ya tengo seleccionada la palabra, voy a aplicar las versalitas y pues por supuesto se genera el cambio. La otra forma es presionar Control Shift H y automáticamente se generan estas versalitas. Muy bien, ahora vamos a revisar algo sumamente importante. Las versalitas están condicionadas a la fuente tipográfica que hayamos elegido para nuestro proyecto, es decir, dependerá de que quien diseñó la fuente que estamos utilizando en el proyecto haya considerado el diseño también de versalitas. Si el diseñador que hizo esa fuente tipográfica no hizo la versión en versalitas de su fuente, entonces no vamos a poder utilizarlas. InDesign establece una alternativa para crear falsas versalitas. Sin embargo, el resultado, y lo vamos a poder ver ahorita, no es el mejor. Vamos a ver. Esta fuente, Bug Antigua, no tiene versalitas. ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, no tendría que hacer más que comparar. Voy a seleccionar aquí la palabra versalitas y la voy a poner en versalitas. Y voy a poner aquí la misma palabra en versalitas. Bueno, vamos a apreciar, vamos a tratar de comparar. Cuando veo este texto, las versalitas, aunque por supuesto son diferentes a las minúsculas, mantienen el mismo grosor, o sea, la misma mancha, hablando visualmente, pues como la misma mancha tipográfica que las minúsculas. Esto no sucede con estas versalitas que son falsas. Si te das cuenta, aquí sí se alineó el tamaño de estas letras a la de las minúsculas, mientras que aquí
no necesariamente cumplen ese propósito, porque el diseñador consideró que, de acuerdo con su intención en el diseño de esta fuente tipográfica, consideró además compensación entre pesos visuales, decidió, entiendo yo, establecer esta altura para las versalitas. Como estas son unas versalitas falsas que está creando el propio programa, pues ajusta automáticamente la altura de las mayúsculas a la de X, pero no logra compensar el grosor de las mismas. Entonces, estas letras, que no son otra cosa más que mayúsculas reducidas, generan una sensación digamos, de menor peso visual, se ven más delgaditas o más finas. Otra cosa que ocurre es que si a las versalitas falsas les queremos escribir una mayúscula, es más, vamos a ver, voy a deshacer esto, vamos a entender que la palabra originalmente tiene pues una letra mayúscula, y yo establezco que esto sea versalitas, pues me genera este resultado. Utiliza una letra mayúscula, lo que hace más evidente que estas letras sean digamos, como un forzamiento del programa para cumplir con la instrucción. Si aquí cambiamos esta letra a mayúsculas, aunque tengamos esta, digamos, variación, no se nota abruptamente el cambio en este caso, mientras que aquí es sumamente evidente, sobre todo porque aquí se ve un grosor mayor para la letra V, mientras que en el caso de estas pues se ve un rasgo más fino y no es compatible este con el de las minúsculas. Debemos cuidar muy bien elegir una fuente que tenga esta característica. Voy a mostrarte cómo poder además saber con mayor certeza si esta fuente tipográfica tiene versalitas o esta. Para ello es necesario acudir al menú Ventana, a la opción de Texto y Tablas y elegir la alternativa Pictogramas. Voy a dar clic allí. Tengo esta fuente tipográfica. Cuando reviso cuál es el contenido de esta fuente tipográfica, que puedo revisar aquí en Pictogramas, puede verse que al tener el cursor aquí en la fuente PUC antigua, se ha puesto aquí, digamos, el mapa de caracteres de esa fuente que tengo seleccionada. Pero podría incluso elegir cualquier otra para revisar cuáles son los caracteres que incluye esta fuente tipográfica. Entonces podemos ver que solamente hay mayúsculas y de ahí se salta a las minúsculas, asunto que no ocurre con esta fuente tipográfica. Incluso puedes ver que claramente tiene muchos más caracteres. Entonces, incluso, bueno, algunas viñetas, etcétera. Cuando voy a la parte de las mayúsculas, puedo observar que hay muchas variantes. Es decir, incluso aquí puedo contar con, digamos, como con 3 letras D, 3 letras E, la L aquí. O sea, vamos, tengo yo la opción de elegir una letra mayúscula y una versalita. Aquí claramente está explicado, o bueno, señalado. Mira, bueno, aquí se puede ver mejor todavía. Entonces, tengo yo la referencia aquí. Tengo una A mayúscula, una A versalita y tengo, por supuesto, las letras minúsculas. Entonces, esa es otra forma de poder entender si la fuente tipográfica que elegimos incluye esta característica. Las fuentes OpenType, como lo revisábamos un poco en la sesión pasada, son fuentes que con mucha más posibilidad podrán incluir versalitas, pero el que sean OpenType no necesariamente lo asegura. Repito, esto depende
de la propia fuente, es decir, de que el diseñador que la creó haya generado, además de las versales, pues la alternativa en versalitas. Y aquí se puede ver. Esta tiene, aquí podemos ver que están las dos referencias y esta pues no las tiene. Entonces esa es una manera de resolver esta situación. Si tuviéramos que, digamos, hacer forzosamente las versalitas en una fuente tipográfica que desafortunadamente elegimos mal y no las tiene, lo mejor es que manualmente nosotros hagamos el ajuste. O sea, no lo dejemos al programa y no establezcamos que, como lo hice hace un momento, que seleccione yo la palabra, vaya a las opciones ocultas y ponga versalitas. Lo mejor en estos casos, y hablando solamente de una emergencia, lo mejor es que ponga yo las mayúsculas y yo mismo altere el puntaje hasta un punto en el que logre equilibrarse mejor la situación. Mira, no sé si se puede apreciar, pero aquí bajé el punto y se nota un poco menos esa tensional. Yo tendría que, de acuerdo con lo que observe y con las características de la propia fuente tipográfica elegida, establecer un puntaje adecuado al punto en el que estas letras no se noten tan finas o tan delgadas en comparación con las minúsculas. Me parece a mí que en esta situación pues se ve mejor este arreglo con la fuente reducida a 19 puntos mientras que las minúsculas tienen 23 que la alternativa automática que nos da el programa, porque esta fuente pues evidentemente no tiene esas características. Este es el asunto entonces con las versalitas. Vamos a continuar con las reglas ortotipográficas para el uso de las versalitas. La primera regla: cuando en una publicación aparece su propio nombre dentro del texto, este debe escribirse preferentemente con versalitas. Es una referencia para evitar alguna confusión. Es decir, si en la revista Hola se hace referencia a la propia revista dentro de la misma, conviene ponerlo en versalitas para que el lector no se confunda y piense que se está hablando de la palabra hola, o sea, es decir, del saludo convencional que utilizamos. Entonces, esta es una medida de, digamos, o un recurso adicional a otros que se puedan tener en la propia redacción para que el lector no se confunda. Regla número 2. Las versalitas deben usarse en las siglas o en los acrónimos. En el caso de las siglas entendemos que estas deberían corresponder a un nombre más largo, como podría ser el caso de la ONU, o sea, escribimos ONU, pero en realidad estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las universidades, como es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuyas siglas se resuelven en UAS, o sea, AUS. En el caso de los acrónimos hablamos de palabras que son creadas con la primera letra con la primera letra de cada palabra que constituye el concepto que buscamos expresar, como podría ser la situación de el objeto volador no identificado, o como lo conocemos en su acrónimo, OVNI. Regla número 3. Los números romanos preferentemente deben escribirse con versalitas. 4. Los nombres de autores, ya sean bibliografías o citas de autores, deberían también escribirse con versalitas, sobre todo en el caso de las bibliografías, cuando enlistamos al final de algún libro todas las referencias que fueron utilizadas para esta publicación que estamos trabajando, sabemos que estaremos enlistando una bibliografía después de otra. El recurso de utilizar los nombres de autores con versalitas
ayuda un poco a distinguir, digamos, dónde comienza una bibliografía y dónde termina, o dónde comienza la siguiente. Entonces esta es una referencia bastante útil. 5. Los nombres de personajes, sobre todo en las obras teatrales, también conviene escribirlas con versalitas. Es una, digamos, diacrisis, una referencia particular para identificar los nombres con mayor claridad. 6. En algunos casos, las versalitas se utilizan como comienzo de capítulos. En lugar de una letra capitular, puede determinarse que la primera o 2 o 3 palabras del inicio de un documento se escriban en versalitas. Es un recurso de estilo o de diseño muy atractivo, muy elegante sobre todo. En los casos en donde no es posible utilizar una letra capitular, se pueden utilizar versalitas las primeras palabras. Bueno, una recomendación. Todas las versalitas que se encuentren dentro de un párrafo de texto deben espaciarse para mantener un mejor ritmo de lectura. Vamos a InDesign nuevamente. Tenemos ya aquí dispuestas dos versalitas, unas que creamos nosotros debido a que esta fuente no cuenta con esos caracteres, y aquí que utilizamos las versalitas que originalmente pertenecen a esta fuente tipográfica. El espaciamiento se debe establecer en la ventana carácter, en el ajuste que tenemos para el track o tracking. Aquí, que por defecto aparece 0, vamos a alterar un poco la separación entre las letras. La recomendación es que pongamos entre 20 y 30, aunque esto dependerá por supuesto de muchas cosas, en principio de la fuente elegida, pero además del tamaño que se esté utilizando, de la interlínea que se tenga, en fin, esto habría que calcularlo a ojo, podríamos decirlo así. Voy a poner en 20 y resulta que cuando ponemos, mira, voy a alterar aquí otra palabra en versalita, aunque no debe ir. Cuando tenemos las versalitas espaciadas, estas suelen todavía integrarse mejor. Aquí se ve un poco atiborrado. O sea, esta palabra que está en versalitas sigue siendo un poquito, ya mínimamente claro, pero sigue siendo un foco de atención un poco, porque las letras versales o mayúsculas generalmente tienen un espacio entre letras más cerrado. Lo que conviene hacer es seleccionar esa palabra en versalitas y darle un incremento en el track, y eso hará que se integren todavía mejor. Esa es una recomendación también de estilo, digámoslo de esa forma. Bueno, regresemos al tema. El uso de negritas. Las letras negritas son en el asunto de armar los cuerpos de texto, es decir, esas manchas de tipografía, de información que resultan de la esencia misma de las publicaciones, o sea, esos cuerpos de texto que nos permiten comunicar la idea central de la publicación, no deberían integrar negritas. El uso de las negritas podría aplicarse en otros aspectos como títulos, quizás, aunque no muy recomendable, también en subtítulos, pero nunca en los cuerpos de texto. Esto porque resulta en una, digamos, como llamada de atención muy muy fuerte, demasiado fuerte, incluso más que el poner una palabra en mayúsculas. Por ello, la referencia que estás leyendo. En párrafos de texto, evita siempre el uso de negritas como recurso para destacar alguna frase o palabra. Vamos a InDesign. Las letras en negrita sobresalen demasiado. Generalmente algunas personas al escribir intuyen o consideran que una palabra debería llamarle mucho la atención al lector por alguna razón, a veces por querer simplemente
hacerle notar al lector que esa parte es muy importante o que se diferencia claramente de algunas otras palabras en el texto o en la idea. Pero lo que debe quedar claro con este asunto es que no es bueno editorializar este asunto del contenido que estamos trabajando. Es decir, me refiero con editorializar a interpretar nosotros como diseñadores lo que debería inferir el propio lector. No es conveniente, debemos dejar que la propia lectura y el lector mismo definan qué es importante para ellos y qué no. Además de que, bueno, por supuesto que este asunto de colocar negritas en un texto provoca una fijación obligadísima y eso habrá que evitarlo. No es muy conveniente entonces el uso de negritas en los cuerpos de texto. Vamos a revisar otras consideraciones con el uso de la ortotipografía. La primera que tenemos en cuenta: los signos de exclamación e interrogación en el idioma español deben iniciar y cerrar la frase. Habría que tener en cuenta esto, porque me parece que, como en el asunto del inglés, no es necesario el escribir un signo al inicio. Algunas personas pues han asumido esto como correcto también para nuestro idioma, pero no es así. Es necesario abrir con un signo, ya sea de exclamación o interrogación, y cerrar de igual forma. Número 2. Debemos usar comillas latinas en lugar de comillas inglesas. ¿Qué es esto? Bueno, vayamos a InDesign nuevamente. Las comillas es un asunto interesante también. En estos textos que te muestro existen ya las comillas latinas dispuestas, o sea, es decir, estas comillas que tenemos aquí. Las que habitualmente escribimos cuando no somos diseñadores editoriales o tipógrafos, etcétera, son esas que aparecen arriba, como estas. Pero vamos a ver, el problema con esto es que estas comillas generan espacios muy amplios aquí. No es posible compensar esto porque este carácter me estorba mucho. Tenemos justamente aquí, dentro de este cuerpo de texto, estas dos referencias: las comillas inglesas y las comillas latinas. Las comillas latinas se integran mejor al texto, y aquí se puede ver. ¿Por qué se integran mejor? Porque no generan estos espacios exagerados e innecesarios. Si me alejo un poco más, podrás apreciar que estas comillas inglesas podrían también obligar a una fijación, o sea, son un espacio muy grande y pues incluso en términos de composición no se ven tan bien. Se compensa mejor ese asunto de los espacios en estos casos. Cada fuente tipográfica debería también incluir las comillas latinas, pero por supuesto habrá fuentes tipográficas que no las incluyan, o sea, el diseñador no las hizo para esa fuente y entonces no podremos contar con ellas. ¿Qué solución tendríamos ante ese problema? Pues mi recomendación sería, en el caso por supuesto de que se haya elegido una fuente tipográfica que no trae comillas latinas y que ya hice mi proyecto, que ya fue aprobado, que ya invertí varias semanas en trabajar el libro, la revista, el documento, y necesite poner comillas latinas, la única alternativa que podría existir es que busques una fuente tipográfica parecida a la que utilizaste, que por supuesto esta fuente parecida sí tenga comillas latinas, y pedírselas prestadas tantito. O sea, no hacer más que este asunto. O sea, estoy copiando este carácter, le doy copiar y lo voy a poner aquí en nombre con control V.
Si observamos con atención y vemos cómo es esta comilla latina, cuál es su forma, su morfología, esta no es igual a la que copié. Voy a alejarme un poco porque ya me perdí. A la que copié de la otra fuente. Podría hacer uso de ese recurso. Por supuesto que la recomendación es que elija una fuente parecida a la que ya utilicé para el diseño de mi proyecto. Ahora bien, ¿cómo obtengo las comillas latinas en lugar de las comillas inglesas? Por supuesto que en principio puedo apoyarme de la ventana pictogramas. Recuerda que esa se encuentra en el menú ventana, texto y tablas, pictogramas. La fuente que tengo seleccionada por el cursor o donde se encuentra el cursor es la que estoy observando aquí. Entonces debo buscar en este mapa de caracteres dónde se encuentran las comillas latinas, en el caso de que las tenga. Yo tendría que buscar en cada uno de estos, de esta tipografía para poder saber si realmente existe o no. Entonces, bueno, no los veo, deberán estar por aquí. Aquí tengo otras comillas, pero no las latinas que busco. Bueno, es que están acá arriba, mira. Precisamente acabo de ubicar esta. Puedo simplemente dar doble clic porque ya tengo el cursor acá y entonces las comillas aparecerán. Estas son las de cierre y aquí están las de apertura. Pongo el cursor ahí, ubico el pictograma, doy doble clic y se traslada esta información aquí. Ahora, pues por supuesto que si no hay comillas latinas en la fuente elegida, pues no van a aparecer aquí y tendré que hacer la recomendación que te acabo de mencionar. Una manera, digamos, también más práctica o inmediata de obtener estas comillas es con el código con el que están establecidas. Esto es de manera general en la mayoría de las computadoras. Yo tengo que poner el cursor y presionar la tecla AL 0171 y me va a aparecer la comilla latina de apertura. Voy a la palabra, al final de la palabra, y para poder colocar las comillas latinas de cierre debo presionar al 0187 y me aparece. Esto es, me parece universal en los teclados con idioma español. Así podrás tú conseguir colocar estos caracteres sin tener que ir aquí a los pictogramas. Yo te recomiendo que a partir de esto que te cuento ahora, dejes de usar las comillas inglesas, que son un asunto, digamos, sobre todo para los ojos de los tipógrafos, de los diseñadores editoriales, pues un carácter muy incómodo, muy, lo podría yo decir así, un tanto desagradable porque no se integra adecuadamente y las comillas latinas lo hacen de manera muy correcta, se integran bastante bien. Volvamos. Se recomienda también, en el uso de las reglas ortotipográficas, usar guiones largos en lugar de guiones cortos o signos menos. Eso es lo que generalmente usamos cuando no sabemos, cuando no hemos entendido este asunto de la ortotipografía, pues ponemos guiones cortos cuando no deben ser, cuando no deben existir. Vamos a InDesign. Bueno, te muestro aquí un párrafo, un fragmento del cuento del Principito. Aquí están dispuestos guiones cortos, pero estos no son los correctos. Cuando escribimos un diálogo, cuando enlistamos algo, debemos utilizar guiones largos. Ahora bien, ¿dónde obtengo esos guiones largos?
Bueno, debo hacerlo utilizando el siguiente recurso. Voy a poner el cursor, es más, voy a borrar este guión. Voy a poner el cursor en donde quiero insertar ese guión. Luego voy a ir al menú texto, a la opción de insertar carácter especial, a la alternativa que dice guiones y rayas, y aquí puedo ver la posibilidad de ingresar un guión largo, un guión corto, un guión discrecional y un guión de no separación. Más adelante vamos a explicar a qué refieren estos. Por ahora pues, vamos a utilizar el guión largo, vamos a compararlo con el corto. Voy a elegir guión largo. Aquí tenemos un guión largo. Voy a borrar el guión que estaba aquí, este también. Aquí voy a poner un guión corto para que veas la diferencia. Pongo el cursor ahí, voy al menú texto, insertar carácter especial, guiones y rayas, y ahora elijo un guión corto. Este es un guión corto, arriba se ve el guión largo, y este último es un signo de menos. Puedes apreciar que el ancho de cada uno de estos criterios es muy diferente. Guión largo, guión corto y el menos. Ahora, si hacemos un comparativo, ¿cuál crees tú que se ve mejor? O sea, independientemente de que por regla ortográfica debe ir ¿cuál ves mejor? En lo personal, pienso que la regla debió haber considerado eso, entre otras cosas, por efecto de cómo leemos y de cómo conviene más este guión largo, porque permite identificar más fácil, en este caso, el diálogo. Estos son muy cortitos, sobre todo el menos, y ese es el que la mayoría de las personas utiliza por desconocimiento. Pero bueno, nosotros como diseñadores editoriales, por supuesto que debemos de estar en total conocimiento de que para estos casos ni siquiera el guión corto nos es útil. Necesitamos establecer un guión largo. Muy bien, volvamos al tema. 4. Debes emplear ligaduras tipográficas si quieres que tus trabajos en la parte del cuerpo de texto tengan no solo un mayor lucimiento, sino además digamos, un recurso más para hacer un poco más práctica la lectura. Las ligaduras tipográficas no son otra cosa más que caracteres especialmente diseñados para evitar ese como mal encimamiento, no sé si es la palabra correcta, para la superposición no controlada de algunos grupos de letras. Por ejemplo, en el caso de la L, en algunas situaciones, y dependiendo también del carácter de la fuente tipográfica elegida, la L termina pegada, pero de manera como no muy calculada, a la F. Lo mismo pasa con la FF, o bien con la FI. Hay fuentes tipográficas en donde el punto queda como mal encimado por acá y realmente no se ve bien. En estos casos que se muestran también, la letra T, con este fuste que tiene aquí, llega a estorbar a otras letras y eso provocar de repente un encimamiento no muy agradable. Abajo podemos ver el resultado de haber establecido ligaduras tipográficas en nuestros cuerpos de texto. Además de que incluso, en algunos casos, hasta hay una especie como de lucimiento, ¿no? Me parece que aunque el grupo de caracteres cambia drásticamente, o sea, de esto a esto, el cambio, pues me parece que puede ser incluso hasta muy atractivo. No hay ningún problema de parte del lector para interpretar estos signos, porque de acuerdo con lo que ya sabemos, el lector no lee letra por letra. El lector da un recorrido al texto con saltos que marcan fijaciones, y esas fijaciones generalmente se detienen, como ya lo pudimos explicar, en letras mayúsculas, en letras negritas, en el caso de las palabras extranjeras, palabras mal escritas, etcétera. Entonces,
Este asunto de establecer ligaduras no va a complicar para nada la interpretación que pueda tener el lector. Nosotros pensamos que la mayoría de los lectores no están familiarizados con las ligaduras, pero me parece que es todo lo contrario. Es más frecuente ver ligaduras en textos que ver esta situación como de separación de letras de manera como mecánica. Porque incluso el programa InDesign establece por defecto el manejo de ligaduras. O sea, si tú has usado InDesign, sin duda, pues has utilizado ligaduras, porque digamos que InDesign por defecto establece esta condición. De todas maneras, vamos a ir al programa para ver cómo obtenerlas. Bueno, aquí vemos esta disposición de tipografía, utilizando precisamente los pares de letra que por lo general utilizan de una ligadura. Tengo la fuente Chaparral Pro. Esta fuente por defecto, por supuesto, también tiene las ligaduras. Bueno, cabe señalar que este asunto de las ligaduras, igual que todo lo que hemos mencionado en esta sesión, depende de que la fuente tipográfica las incluya. Si no es así, pues por supuesto que aunque queramos no vamos a poder utilizarlas. Permíteme ir nuevamente a pictogramas para mostrarte que las ligaduras deben aparecer por aquí para poderlas utilizar. De otra forma, mira, aquí están algunas. De otra forma, pues no podríamos hacer uso de esto, porque esto pasa a ser un nuevo carácter. Dejan de ser dos y se vuelven uno. Entonces, esta fuente tipográfica, por ejemplo, no incluye una ligadura para la unión de letras C y T. Aunque lo busque por aquí, muy seguramente no lo voy a encontrar. No lo consideró el diseñador de esta fuente y entonces simplemente no hay. Voy a enseñarte primero cómo quitar las ligaduras. Conviene, por supuesto, seleccionar todo el texto. Después debemos ir a la ventana carácter, a las opciones ocultas, justo donde revisamos hace un momento lo de las versalitas, y aquí vamos a encontrar, más o menos en medio, la palabra ligaduras. Puede verse que está activada por defecto. La voy a quitar. Y este sería el resultado de un texto sin ligaduras. Voy a regresar la condición de ligaduras a este texto. Voy a seleccionar todo, opciones ocultas de la ventana carácter y busco ligaduras. Ahora, como te decía, pues esta fuente tipográfica no considera una ligadura para la CT, ni para la ST, ni para la ET. Bueno, pero vamos a buscarle una. Voy a cambiar de fuente. Voy a utilizar una fuente que tengo que está sumamente completa. Te voy a mostrar las variantes que existen dentro de la familia tipográfica de esta fuente llamada Arno Pro. Es una fuente completísima. Aquí lo puedes ver. Voy a mostrarte su mapa de caracteres o de pictogramas, pues. Y bueno, ve todos los caracteres que incluye esta fuente. Me parece que ahora estarás entendiendo por qué precisamente hay fuentes que cuando buscamos un mapa de caracteres observamos todo esto, ¿no? Pero bueno, las fuentes que fueron hechas por verdaderos profesionales incluso no solo consideran caracteres basados en el alfabeto o los números, sino además otro tipo de símbolos, como podemos ver aquí, viñetas, arreglos que nos van a permitir generar composiciones visualmente muy atractivas, formas, etcétera. Entonces, bueno, esta fuente sí incluye una ligadura para la CT, para la ST y para la ET. Las puedo buscar aquí.
Aquí deben estar, por supuesto, pero esta versión de InDesign que tengo, que es la 2019 me parece, me permite hacer lo siguiente. Yo selecciono el texto y simplemente con hacerlo me muestra las alternativas tipográficas que existen. Aquí puedo darle clic y he cambiado estas ligaduras. Por supuesto aquí me las muestra y no me lo hacía así con la fuente anterior porque esta sí tiene considerado eso para estas letras y para estas. Estoy observando que para la ET no hay nada, mira, no me aparece nada. Entonces aquí, como ya tienen una ligadura, la alternativa que me muestra pues es el de que no la incluya. Pero bueno, es más agradable, más funcional considerar las ligaduras tipográficas cuando desarrollamos un proyecto editorial. Vayamos a lo siguiente. Utiliza números elseverianos. ¿Qué son los números elseverianos? Bueno, se trata de números que se integran al texto porque poseen ascendentes y descendentes como las letras minúsculas. Aparecen por primera vez en una fuente grabada en 1931 por ese autor que estás leyendo ahí, y esto fue para la Fundición Gans. Muy bien, ¿qué es eso de los números elseverianos? Aquí hay una lámina que me parece ilustra muy bien cuál es el sentido de esta variante tipográfica. Aquí puede verse que en la parte de arriba aparecen los números alineados perfectamente con la altura de las mayúsculas. Se conocen también como de caja alta o alineados. En el ejemplo de abajo se nota que los números no tienen en principio la altura de las mayúsculas, sino de las minúsculas. Pero además, como sucede con algunos caracteres, algunas letras del alfabeto, algunos números tienen descendentes o ascendentes, lo que hace que se integren muy bien a los cuerpos de texto. Estos, los números elseverianos, también se conocen como números de caja baja o antiguos. Vamos a InDesign. Bueno, nuevamente tengo que decirte que los números elseverianos solo podrán mostrarse si la fuente tipográfica que elegiste diseñó, quien la elaboró, esos números elseverianos o la variante de números elseverianos para esa fuente. Te voy a mostrar los pictogramas. Vamos a ubicar los números aquí. Por aquí están. Y podemos apreciar precisamente esas variantes de número. Además, esta fuente incluye para superíndice, subíndice, mira, hay uno más abajito. Entonces, como puedes entender con todo esto que hemos venido platicando en esta sesión y la anterior, la fuente tipográfica es fundamental. O sea, hay que hacer una buena elección tipográfica, pero esta no solo basada en los criterios estéticos, sino además debemos tener en cuenta, sobre todo para la fuente que elijamos para los cuerpos de texto, que ésta incluya todas estas variantes, o sea, mínimamente todas estas variantes que hemos platicado en esta sesión. No todas las fuentes, por supuesto, incluyen estos criterios. Por eso se dice que un buen diseñador lo es gracias a sus fuentes. Y esta frase tiene, por supuesto, dos sentidos. O sea, se piensa que alguien será un buen diseñador en la medida que tenga buenas fuentes, tanto tipográficas como de información. Bueno, muy bien, aclarado ese punto, vamos a entender cómo obtener estos números. No necesariamente aparecen por defecto. En este texto que te muestro aquí, están en el primer párrafo los números normales, vamos a decirles así, y abajo los números elseverianos, los números de caja alta, los números de caja baja.
Si hacemos como un análisis comparativo entre el primer párrafo y el de abajo, podemos apreciar que en ese objetivo de evitar fijaciones innecesarias en el lector, conviene más el segundo o el acomodo del segundo párrafo, no el del primero, porque esto es igual que haber escrito en mayúsculas todo, de tal manera que se ve muy, digamos, muy notorio ese arreglo de números arriba, mientras que abajo pues hay una sutileza, de tal manera que el lector puede llevar su lectura con mejor ritmo que si tuviéramos los números de arriba. Ahora, ¿cómo convertir estos números? Tenemos que seleccionar el texto, o sea, no necesitamos solamente seleccionar los números, podemos hacerlo para todo el artículo o texto. Vamos a ir a la ventana carácter, a las opciones ocultas y después a la ventana OpenType. Ya de entrada te menciono que si en lugar de haber elegido una fuente OpenType seleccionaste una TrueType o tipo 1, por supuesto que no vas a poder tener acceso a esta información. Te decía en otras sesiones, en sesiones pasadas, que Adobe trabaja preferentemente con fuentes OpenType, porque si utilizas tú de otro tipo, pues no vas a poder tener acceso a estas alternativas del programa. Muy bien, voy a seleccionar mejor ahora sí este grupo de números. Es que al tener diferentes, por supuesto, me genera ahí soluciones distintas también, no definidas. Voy a seleccionar primero este criterio de números, voy a las opciones ocultas, a la parte de OpenType, y observo que estos tienen un estilo de cifra por defecto. Yo debería elegir, para volverlos el severianos o de caja baja, el estilo antiguo tabular o el estilo antiguo proporcional. Esto de tabular y proporcional, la única diferencia o referencia que hay con esto es la separación entre letras que tiene cada uno. Voy a elegir ahorita el estilo antiguo proporcional. Automáticamente se han cambiado los números. Ya estoy entonces en números de caja baja. Voy a ir nuevamente a las opciones de OpenType y voy a elegir ahora estilo antiguo tabular. Si te das cuenta, la diferencia es que en la tabulación los números se abren en un espaciamiento diferente. En algunas ocasiones nos conviene que sea así y en otras que se resuelva con un espaciado proporcional. Pero ambos se ubican como estilos antiguos según el vocabulario de InDesign. Ahora voy a convertir entonces en números tabulares o de cifra por defecto. Voy a las opciones ocultas, voy a OpenType y elijo el alineamiento tabular o el estilo de cifra por defecto o el alineamiento proporcional. Voy a elegir el primero, alineamiento tabular, y se han establecido números con caja alta. ¿De acuerdo? Ahora voy a seleccionar nuevamente, voy a OpenType y ahora voy a elegir alineamiento proporcional. Hay un mínimo cierre porque no es tan apreciado en los caracteres que son mayúscula que como lo podemos apreciar en las minúsculas. Entonces, bueno, aquí los espacios ya por naturaleza de la caja, pues los espacios son más reducidos o se aprecian menos espacios que cuando utilizamos minúsculas o cajas bajas. Bueno, entonces el asunto aquí es que dentro de los cuerpos de texto me conviene utilizar números elseverianos o de caja baja. Ya explicamos que eso tiene que ver con que los números se integran mejor al texto y no provocan una atencional o fijación innecesaria. ¿Qué pasa con los títulos? Bueno, aquí te muestro tres alternativas.
un título con número en cifra por defecto, otro título, con número también en cifra por defecto, pero este está en altas, mientras que este está en altas y bajas. De tal forma que si tuviéramos que elegir, yo creo que si los números van a establecerse de cifra por defecto o no se tiene la posibilidad de cambiarlos a caja baja o el severianos, lo conveniente sería este arreglo, o sea, poner los textos de los títulos en mayúsculas para que pueda esto encajar perfectamente con el acomodo de números de cifra por defecto. Si utilizamos altas y bajas, yo recomendaría utilizar números elseverianos o de caja baja, pero lo que no veo muy correcto es combinar las minúsculas o bajas con los números de cifra por defecto, porque se nota mucho la diferencia, o sea, saltan demasiado las cifras cuando escribimos con minúsculas y cuando los números se encuentran en caja alta o de cifra por defecto, vamos. Entonces creo que deberíamos optar por cualquiera de estas dos alternativas. Todo en mayúsculas con números en cifra por defecto, en altas y bajas con números elseverianos o de caja baja. Bueno, muy bien, hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que te haya agradado, espero que te haya ayudado a resolver muchas inquietudes. Espero también que estés comprendiendo el sentido que estamos teniendo con esto de analizar la ortotipografía. Estamos llevando el conocimiento o el aprendizaje más bien del diseño editorial desde la base estructural, que es la letra y por supuesto la lectura. Entonces, bueno, como te decía en otros momentos, en otras clases, este asunto de la ortotipografía, el conocerla nos ayuda a tomar decisiones más adecuadas en beneficio de una lectura más fluida. Bueno, que estés muy bien, que pases un muy buen día. Nos vemos en la próxima. Bye.